Qué lindo es cuando el cuerpo de Cristo se junta para adorar a Cristo. Maravilloso. Él es admirable, es precioso para nosotros. Y esta semana estamos recordando los pasos de Cristo hacia la cruz. Qué momentos. Y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo y le conocemos históricamente a través de los evangelios que presentan el drama de su vida, el conjunto de experiencias y vivencias que se cruzan y se entrelazan como hilos de una urdimbre formando una preciosa tela. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos permiten conocer a Cristo históricamente, los hechos, encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel. Pero también cuando vamos avanzando en el Nuevo Testamento y avanzamos leyendo Hechos de los Apóstoles y continuamos por las epístolas, allí logramos conocerle teológicamente, identificas y distingues por qué esa persona histórica ha causado tanto impacto a lo largo de cientos de años. Entiendes su vida, su resurrección, su muerte, su ascensión. Entendemos a través de las epístolas y Hechos de los Apóstoles ese conocimiento teológico de su persona y la explicación por qué ha sucedido todo. Y cuando llegas a Apocalipsis, llegas allí y le conoces obviamente de forma escatológica, conoces la gloria futura y conocemos a Cristo y le hemos cantado, le hemos alabado a través de las canciones de esta forma, pero también lo conocemos de forma profética. Cuando vamos al Antiguo Testamento, proféticamente Cristo lo hallamos en cada libro del Antiguo Testamento. Y por lo general no hago un desafío de primera, pero lo voy a hacer. Busca a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. Busca a Cristo. En cada página del Antiguo Testamento vas a ir hallando preciosas joyas de la persona de Cristo. Te invito a que te dediques un año entero, despacito en tu vida, a recorrer todo el Antiguo Testamento buscando a Cristo. Saben que quisiera invitarles a ir a Isaías 53 porque vamos a partir de allí. Tantas de las canciones, inclusive esa que se basa en el Salmo 53, fueron una increíble introducción para el mensaje de hoy. Y agradezco al Señor que haya dirigido tantas de las canciones con las que le hemos alabado, porque van de acuerdo a lo que vamos a estar compartiendo en la noche de hoy. Todo lo que conocemos del Nuevo Testamento, desde la encarnación hasta la exaltación final de Cristo, todo lo encontramos en Isaías 53. Y sería hermoso dedicarnos más profundamente a analizarlo, no lo vamos a hacer, pero allí encontramos la llegada de Cristo, su vida, su rechazo, su prueba, su muerte, su sepultura, resurrección, ascensión, intercesión y exaltación. Todo allí compacto en Isaías 53, un libro que fue escrito unos 700 años antes de Cristo, antes que Cristo viniera a la tierra. Es literalmente una pieza de evidencia incomparable en la auditoría divina de ese libro y de todo lo que Cristo probó cuando Él llegó, nació de una virgen, murió en la cruz, resucitó y ascendió. Unos eruditos alemanes en los 1800, estudiando Isaías 53, escribieron lo siguiente: parece como si hubiera sido escrito por alguien a los pies de la cruz. Es una pieza exquisita, algo que solamente Dios puede hacer, una profecía bíblica rica. El amigo de Juan,
que le iba a preguntar a Leticia cómo se dice, entré en duda si es Policarpo o Polícarpo. ¿Cómo es? Policarpo, el discípulo de Juan. ¿Han escuchado hablar de él? Bueno, él dijo que Isaías 53 es la pasión dorada del Antiguo Testamento. La pasión dorada del Antiguo Testamento. Este conocimiento de Cristo históricamente, teológicamente, escatológicamente, pero también proféticamente es la pasión y la porción de muchos de ustedes que estamos aquí presentes en esta noche. Nos regocijamos cuando miramos a Cristo. Nos alegramos, nos deleitamos cuando vemos a Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Conocer a Cristo plenamente para amarlo intensamente, obedecerlo completamente y proclamarlo fielmente es la pasión de muchos de los que estamos en esta noche aquí. Cristo es admirable y anhelamos más admiración por Cristo, mayor satisfacción en Cristo y no en las cosas terrenales. Vamos a leer lentamente por Isaías, sacando algunas preciosas enseñanzas, refrescando nuestra memoria, recordando lo que Pedro dijo en su primera carta, diciendo que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de ¿qué? Acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que se vendrían tras ellos. Bueno, el siervo sufriente lo encontramos aquí, pero también el soberano exaltado. Para muchos maestros de la ley del Antiguo Testamento, previo a la venida de Cristo, esto era algo tan incompatible y no sé cómo se dice esa palabra, estoy atravesado con algunas palabras, pero se hilvanaban los sesos tratando ¿está bien lo que dije? Cualquier cosa. Bueno, ahí está, bueno, ahí me corrigieron. ¿Me entendieron todos? No podían comprender a este siervo sufriente y este soberano exaltado que iba a reinar. No les entraba en la cabeza. Y la profecía comienza en realidad en el 52, versículo 13, hablando de la exaltación de Cristo y después termina con su humillación. Y el versículo 13 del capítulo 52 dice lo siguiente: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El siervo de Jehová se portó sabiamente, dicen algunas de las traducciones muy buenas acerca de ese mi siervo será prosperado. Durante todo su ministerio terrenal se portó sabiamente, fue prosperado, fue engrandecido en la resurrección, exaltado en la ascensión y puesto muy en alto en gloria a la derecha del Padre. Versículo 14: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Bueno, en su primer venida muchos se asombraron de la profundidad de su sufrimiento. Su rostro y su cuerpo fueron desfigurados hasta el punto que no se le reconocía. Y leemos en el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando él vuelva, los hombres se asombrarán ante la magnificencia de su gloria. Los reyes gentiles se quedarán pasmados, sin habla, cuando vean el esplendor del Rey, del cual jamás habían oído, pero que apareció y que deslumbra. Entonces entenderán que el humilde hombre del Calvario es el Rey
de los reyes. ¿Qué día? ¿Qué va a ser ese? Maravilloso. Versículo 1 de ese capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, el remanente arrepentido de Israel va a recordar en aquellos días futuros que cuando se dio el anuncio de la primera venida del Mesías, no creyeron, sino unos pocos. Y por lo tanto el poder salvador de Jehová tampoco se había manifestado más que a unos pocos. Y van a quedar de boca abierta ante la misericordia de Dios aplicada en ese futuro. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El Señor Jesús subió ante la mirada y deleite de Jehová, como una planta tierna en este mundo de sequedad espiritual, como leíamos en el versículo 2. Fue como una raíz en tierra seca, árida. Piensa en la sequía que hemos tenido y cómo ha afectado. Bueno, así estaba la nación de Israel. No pudo ver su hermosura. Nada en su parecer les atraía. Fue como una raíz que surge sin atractivo natural de una corteza compacta y endurecida, fría y alejada de Dios. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Despreciado y desechado. Fue un varón de dolores que conocía lo que era el sufrimiento. Obviamente que a los hombres y al pueblo le resultaba repulsivo el rechazo a Cristo. De versículos 1 al 3, básicamente habla del rechazo a Cristo. Se anuncia la incredulidad de Israel allí. Le vieron, le oyeron, pero no confiaron en él. Hubo un triple rechazo y acabamos de leerlo. Rechazaron sus palabras, el anuncio, sus obras. Cuando habla del brazo de Jehová, está haciendo referencia a las obras. Le rechazaron, pero rechazaron su persona. Ellos tenían una formación y tenían una religión que les hacía sentir dichosos y justos, y debido a que Él traía la vida, pero ellos no estaban en la vida, rechazaron al Mesías. Versículos 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo sufrió lo que conocemos como las 5 heridas conocidas en la medicina, contusiones, el golpe con la caña, las laceraciones, los azotes, las heridas penetrantes, corona de espinas, las heridas de perforación, los clavos, las heridas de incisión, la lanza. Pero estos sufrimientos físicos fueron parte del dolor que Cristo tuvo que padecer por nosotros. Lo más desgraciado, vil, triste que apesumbraba nuestra vida era el pecado. Y Él vino a morir por ese pecado. El rescate de Cristo, versículos 4, 5 y 6. Llevó nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestras rebeliones, y la quebrantó allí en la cruz del Calvario. Toda nuestra naturaleza torcida, los dolores y las aflicciones
que pertenecen al pecado y por vivir alejado de Dios. Él lo tomó sobre sí. Todas nuestras calamidades y los resultados infelices de nuestro pecado. Pecadores por naturaleza. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pecadores por elección. Cada cual se apartó por su camino. Ahora, ¿saben que me gustaría establecer como una pausa en este momento antes de continuar? Y que te imagines un embudo, un gran embudo, ancho arriba y finito abajo. Y vamos a comenzar desde arriba y vamos a transitar el embudo desde arriba hacia abajo, tomando el libro de Isaías, que posee 66 capítulos. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Y cómo se divide la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? 39. Y en el Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27. Isaías está dividida de la misma manera que toda la Biblia. Ustedes me dirán, bueno, sí, es que los capítulos no son inspirados. Está bien. No están inspirados. Pero el libro de Isaías, para aquellos que les gusta estudiar y profundizar, tiene un método muy distinguido y muy rico que no puedo explicarlo, pero básicamente los 39 primeros capítulos de Isaías hablan del juicio. Y los segundos, en la segunda parte de Isaías, los 27 capítulos al final nos hablan de la salvación. 39 y 27. Pero en la sección de los 27 capítulos últimos del libro de Isaías se divide en tres, claramente, de forma natural y sin forzar el pasaje. Los primeros 9 de esos 27 hablan del cautiverio de Babilonia, pero la salvación de ese cautiverio. Eso era algo que iba a suceder, era una realidad histórica que estaba por suceder. Ahora, los últimos 9 capítulos, o sea, la tercera división que lo encontramos al final de Isaías, nos habla de la maldición, pero la salvación de esa maldición. De esa maldición en el futuro reino milenario de Cristo y los nuevos cielos y la nueva tierra. Se imaginarán que hay mucho para estudiar e investigar allí. Pero lo interesante es que la tercera sección, que la salteamos, que es la que está en el medio, habla de la salvación puntualmente del pecado. ¿Vieron el embudo? Simplemente Dios nos hace desde arriba hacia abajo, yendo por el embudo, cayendo, afinándose y nos quiere llevar a alguna parte. Dios no hace cosas porque sí. Los 9 capítulos del medio, la salvación del pecado. ¿Y cuál es el capítulo del medio de Isaías 53? De esa segunda sección de la salvación del pecado. Isaías 53, se lo respondí antes. Pero ¿cuál es el versículo en medio de Isaías 53? Y allí termina el embudo. El versículo que leímos, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el medio del medio del medio del medio del medio, versículo 6, la salvación del pecado. ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque básicamente me dice que el Mesías, Cristo que habría de nacer, morir, resucitar y ascender, es posible y lo hace posible que tú y yo seamos librados de la condenación eterna, del infierno.
Él es el único que nos puede librar del infierno. Y te quiero preguntar en esta noche, porque no conozco seguramente a todos, ¿has confiado en Cristo como tu Salvador? Viste que el versículo 6 comienza diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ese es el todos de la condenación. Por cuanto todos murieron y están destituidos y separados de la gloria de Dios. No hay forma de acceder a Dios. Todos estamos como ovejas perdidas, descarriadas a causa del pecado. Ya hemos sido condenados. Pero la segunda parte del versículo 6 dice, porque hay otro todos, el todos de la salvación. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el Nuevo Testamento nos dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por lo tanto, el que cree en el Hijo, en este Cristo, el Mesías, ya no es condenado y es salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo 6 es el corazón mismo del Evangelio de Dios, expresado en la persona encarnada del Señor Jesucristo. Él vino para salvarte y para salvarme. Hoy, si no has dado tu vida a Dios y has reconocido a Jesús como Salvador y Señor, puede ser el día en la que tú puedas decidir recibir a Cristo como Salvador. Mira lo que implicó la muerte de la cruz por ti y por mí. A continuación, versículo 7, angustiado, él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo él fue herido. Como un cordero, esto es, en silencio, sin quejarse, delante de sus trasquiladores, sufrió la cruz. Para él no hubo prisión, acabamos de leer, o juicio justo. Se pasó por alto todos los pasos de una justicia a la cual podríamos decir humanamente lo mayormente legítima. Se pasó todo por alto. Parecía imposible que él pudiera poseer una descendencia, ya que fue cortado en la flor de la vida y muerto por los pecados. Dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bueno, los impíos de aquel tiempo, aún religiosos, tramaron sepultarle con los criminales, pero Dios anuló ese plan y todos conocemos la nueva tumba de José de Arimatea donde Jesús fue colocado. Qué resistencia la de Cristo, qué resistencia, no solamente física, sino cargando con la espiritualidad muerta a causa del pecado que infectaba a toda la raza humana. Cristo, dice Pedro, padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estamos leyendo en 1 Pedro capítulo 2. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Versículo 10, de allí de Isaías 53. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma y quedará satisfecho. Todo esto lo planeó Dios en su soberanía y su plan fue un completo éxito y lo sigue siendo hasta el día de hoy, hasta que Él retorne. Y aquí en versículo 53 nos muestra ese lado divino de la cruz. Su muerte agradó al Señor. Es que era en el Hijo amado, ese Cristo en quien el Padre hallaba complacencia. Era el único. ¿Significaba esto que el Padre se regocijó en los sufrimientos y la muerte de su Hijo? No, claro que no. No quiere decir eso. Pero le agradó ver la obra de expiación, de salvación completa a través de Cristo, un sacrificio aceptado y el pecado expiado. La muerte de Cristo no fue un ejemplo moral, fue una ofrenda por el pecado. Y es muy diferente. Y nunca perdamos este mensaje clave, hermanos, cuando estamos dando testimonio de la operación de Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo. Versículo 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto significa que su conocimiento de la voluntad del Padre le llevó a la cruz y es por su muerte y por su resurrección que puede considerarte a ti y a mí declarados justos, justificados. Maravillosa experiencia. Cuando Cristo llega a tu vida y mi vida, ya Dios nos ve a través de ese lente y podemos vivir en paz. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay varias razones aquí del triunfo de Cristo. Dio su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Esto seguramente quiere decir que hubieron, y hace referencia a los dos ladrones colgados a sus costados, llevó el pecado de muchos y oró, intercedió por los transgresores. ¿Qué oración en aquella cruz de Jesús? Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién es el que condenará? Dice el apóstol Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La retribución de Cristo, la recompensa de Cristo, ¿cuál fue? Fue levantado de los muertos, vivirá por largos días y se le dio una familia espiritual, que somos tú y yo, verán el linaje. Estas son personas a quien Él ha justificado. Tú y yo somos personas que vivimos en paz con Dios. Hemos sido declarados por la manifestación de su gracia cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Cristo fue proféticamente anunciado, como lo estamos viendo en Isaías 53. Y en el Nuevo Testamento se cita o se hace mención de Isaías 53 en aproximadamente 85 pasajes. Esto es un deleite. Para aquellos de ustedes que les gusta investigar, más de 85 veces se menciona o se cita Isaías 53. Ahora, quisiera verlo a través de los lentes de los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, lo que revelan históricamente ellos de aquello profético
que Isaías había declarado en Isaías 53. Vayamos, les invito rápidamente a Mateo capítulo 8, cuando Jesús fue a la casa de Pedro y cuando ve a la suegra que estaba postrada en cama, estaba con fiebre, dice que Jesús tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y dice que ella después le servía a Jesús. Y bueno, llegó la noche y dice el texto allí que le seguían llevando endemoniados, enfermos, y Jesús sanaba. Y el versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo registra cómo Jesús, a la luz de Isaías 53, asiste a aquellos que necesitaban de Él. Lejos de aislarse, Jesús se acercaba a los problemas. Se acercaba a los problemas sociales, a las personas problemáticas en sus emociones y conflictos, a los que tenían alguna cierta insuficiencia en su salud física. Jesús se acercaba, no se distanciaba, Él estaba allí presente, conforme a Isaías 53. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Jesús venía enseñando y en un momento determinado se ocultó de la multitud. Y el texto nos dice que a pesar de que había hecho tantas señales entre todas las personas y milagros, no creían en Él. Y el versículo 38 nos dice que el profeta Isaías, para que se cumpliera esa palabra, dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, allí Juan registra cómo Jesús, a la luz de Isaías 53, atestigua el rechazo hacia su persona, hacia su propósito, hacia su prédica y hacia su poder. Le rechazaron. Pero sigamos adelante, Marcos, capítulo 15. Estas son las horas aproximadas, las que estamos hoy viviendo, en las que esto se da. Y dice que crucificaron también al lado de Jesús a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se consumó la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Marcos registra cómo Jesús, a la luz de Isaías 53, aguanta el abandono del Padre, siendo contado con los malos. ¿Qué dice Lucas? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, un pasaje que ustedes conocen probablemente muy de memoria. En un momento el Espíritu de Dios se le acerca a Felipe y le dice, acércate a ese carro que está pasando. Y bueno, y Felipe, ¿qué escuchó? Que el eunuco, el etíope, venía escuchando, venía leyendo algo. Entonces, dice el texto, allí en Hechos, capítulo 8, versículo 29 al 35, que no lo vamos a leer todo, que estaba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le dice, ¿entendés algo? ¿Estás entendiendo algo? Y el eunuco le dice, ¿y cómo voy a poder si alguno no me enseñare acerca de esto? Entonces le pidió a Felipe que subiera allí al carro, se sentara con él, y el pasaje de la Escritura que se leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? Y abriendo la boca, partiendo de este Isaías 53, se da uno de los avivamientos más extraordinarios en la evangelización mundial,
Felipe, predicando a partir de Isaías 53, el Evangelio de Cristo, anunció el Evangelio desde Jesús, comenzando desde esta Escritura, llegando hasta África y quién sabe a dónde más llegó este mensaje. Cristo, proféticamente anunciado, históricamente revelado en los Evangelios, teológicamente explicado también en Hechos y en las epístolas. Y hubo una palabra, y yo ya estaba susceptible a esa palabra, por lo que compartiré ahora, que dijo Sergio, a la cual hizo referencia: riqueza. Si vamos a las epístolas, vamos a encontrar esta palabra repetida en muchos lugares. La riqueza de la gracia de Cristo, la riqueza de la gloria del Evangelio. Y les invito a que vayamos a Efesios, porque habiéndonos amado y predestinado para ser adoptados hijos suyos, leemos en el capítulo 1 de Efesios, por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad. Aquí no hay intervención humana, es pura voluntad de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, Él los hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La riqueza de esta gracia es que hemos sido comprados. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Alumbró los ojos de nuestro entendimiento, versículo 18 al 20, para que supiéramos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de su gloria es que podemos vivir, hermanos, confiados. Tenemos esperanza y cantamos de ello recientemente. Efesios capítulo 3, cuando dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y allí continúa el apóstol Pablo en esa maravillosa oración en Efesios capítulo 3, la riqueza de su gloria nos permite no solamente haber sido comprados, vivir confiados, sino también vivir consolidados. El poder ser fortalecidos en el hombre interior y disfrutar de la experiencia mayúscula de que Cristo vive en mí y que nada me podrá separar del amor de Cristo. Habitación suya. Efesios capítulo 3. Fui hecho ministro, dice Pablo allí en Efesios, el versículo 7, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. Si tú y yo podemos anunciar el Evangelio, es por esta gracia. Y la anunció entre los gentiles y se describe como una inescrutable riqueza de Cristo. Querido hermano, querida hermana, valora a Cristo. Valora a Cristo. Somos ricos. Que las luces de este mundo no nos nublen y las ofertas no nos mareen. Recuerda que eres nada. Yo no soy nada si no es por Cristo. Es en Él que somos ricos. Valora a Cristo. Aprecia a Cristo. Toda su riqueza está a disposición a través de su gracia y gloria para que la podamos vivir. No tengo por qué vivir como pobre siendo rico. La bendición del Señor, dice un proverbio, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en Cristo. Somos ricos en Él. Más preciosas son las riquezas espirituales en Cristo que las terrenales. Las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. Por eso hay una humanidad que está desesperada.
y sedienta y hambrienta. En una de las frases conocidas por C.S. Lewis, él escribió y dice: apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura, apunta a la tierra y no vas a tener ninguna de las dos cosas. Me encanta esa frase. Fíjate, mira hacia arriba. Moisés tuvo por mayor vituperio y mayor riqueza, el vituperio de Cristo, que los tesoros de Egipto. No quieras vivir en Egipto. Y no el Egipto físico, el Egipto espiritual, que te hace mirar con los ojos puestos aquí abajo y no arriba. Tal así como lo dice, porque la falta de búsqueda de los ricos tesoros, el apóstol Pablo después en Colosenses, y lo vamos a leer rapidito, que son completos y que están contenidos en el verdadero y completo conocimiento de Jesús, inevitablemente van a aparecer en tu vida cuando empiezas a buscar a Cristo. El corazón que no tiene hambre de conocer a Cristo será un corazón que alterca con Dios y que va a luchar con Dios y va a disputar y no va a querer obedecer o le va a costar obedecer a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: por cuántas cosas eran para mí ganancia en un momento determinado de mi vida, ahora yo las estimo como pérdida. ¿Por amor a quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle, a fin de conocer a Cristo y sus riquezas, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Pablo quería conocerle y conociéndole quería vivir amándole y amándole quería vivir obedeciéndole y obedeciéndole vivió proclamándole hasta que el último respiro lo llevó a la misma presencia de Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, dice Pablo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Si querés estar entronado en algún lado, desentronate rápido. En serio, que Cristo esté entronado. Él es el uno. Él es mi prioridad. Conocerle, agradarle, vivirle y obedecerle. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo aprendí cuando era un adolescente, bien chiquito, bien de memoria. Qué lindo versículo. Y anhelo poder vivirlo continuamente. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo yo. ¿Qué dice Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Queridos, si hoy, me faltan muy pocos minutos para llegar al final, pero si hoy hubieran 3 cosas que quisiera yo recordar de lo que Dios puso en mi corazón para compartir, son las siguientes. Valora a Cristo. Vive a Cristo. Y vigoriza al cuerpo de Cristo. No seas un lastre. La obra de Dios va a avanzar sin vos o con vos, que es lo que querés escoger. Pero vive a Cristo, valora a Cristo y vigoriza al cuerpo de Cristo. No estás solo. Dios te ha colocado en un cuerpo, en una iglesia local. Cristo es la cabeza. Los ancianos no son, los pastores misioneros no son la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y bajo su autoridad bendita podemos servir, amar al prójimo y bendecir a los demás por todo lo que hacen
lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nos ha colocado en un cuerpo. Sé parte de ese cuerpo. Vigoriza el cuerpo de Cristo. En Colosenses, el apóstol sostenía una gran lucha por la iglesia allí, pues estaba siendo atacada en varios frentes con diferentes doctrinas equivocadas y erróneas. Y también la de la Odisea. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, para que sean, y esta lucha que yo sostengo por ustedes, es para que sean consolados sus corazones. Muchos, tal vez en esta noche, necesitamos hallar consuelo en Cristo en lo más interior de nuestro corazón. Vos sabés. Pero es en Cristo este consuelo. Pero después la experiencia, dice el apóstol Pablo, continúa, unidos en amor. Unidos en amor, hasta alcanzar, otra vez la palabra, todas las riquezas del pleno entendimiento de Cristo. El apóstol allí le está recordando, como lo vemos también en el capítulo 3, que como cuerpo, nuestra máxima ambición y nuestro mayor anhelo al haber sido resucitados con Cristo es que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, puestos los ojos en Jesús. Y siguiendo, dice el apóstol Pablo, esta verdad de vivir a Cristo, de valorar a Cristo y de vigorizar al cuerpo de Cristo. Dice Pablo allí en Efesios que crezcamos al seguir esta verdad en amor. No estropees lo que Cristo hace en la iglesia. No estropees, estoy diciendo mal esa palabra, me suena tan feo, pero me están entendiendo, ¿verdad? Otra vez acá un problema ahí. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, vive como y según las riquezas de la gracia y de la gloria de Cristo. Y esto es una expresión en el cuerpo de Cristo. Dice, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, vos y yo, ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Y esa dinámica continúa el pasaje, no lo vamos a leer todo, dice, esa dinámica de ir edificándose en amor, Pablo la describe, líbrense de toda amargura. Líbrate de toda raíz de amargura. La raíz de amargura no puede anidar en nuestro corazón porque nos estropea, nos hace ver a los demás de forma equivocada y no como la ve Dios. Quítate, líbrate, dice Pablo, de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, críticas. Líbrate de calumnias, del chusmerío y toda clase de mala conducta. Por el contrario, ¿qué? Sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Perdónense unos a otros y no es en los términos nuestros, según cómo y quién, tal como Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Valora a Cristo. Él es rico. Vive a Cristo. Él es Señor. Vigoriza al cuerpo de Cristo. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Que nos trague la tierra antes de que pase eso, ¿verdad? No queremos deshonrar el nombre de Cristo por eso. Nada de vanagloria y contiendas. Sean humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si tenés que dar un paso al costado y moverte del centro de atención, hacelo, si es para la gloria de Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo admirable. Proféticamente anunciado, históricamente revelado
teológicamente explicado y escatológicamente esperado, porque lo cantamos recién, y no puedo evitar leer los pasajes de Apocalipsis, allí palabras de Jesús a Juan: yo soy el alfa y la omega, capítulo 1, versículo 11, el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 22, versículo 7, he aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 20, ciertamente vengo en breve, dice Jesús. Y Juan respondió a esto, y todo este pueblo de Dios puede responder lo mismo. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Cristo es admirable. Valora a Cristo, vive a Cristo y vigoriza al cuerpo de Cristo. Que tú y mi máxima ambición y nuestros mayores afectos estén puestos en Cristo. No brillemos para que las personas nos vean, brillemos para que las personas vean a Cristo. Él es el centro de nuestra vida y de nuestro mensaje y de nuestra prédica. No te atribuyas nada, no te animes a eso. Recuerda que no tienes nada de admirable. ¿Quién es admirable? Cristo es admirable. Seamos arrebatados y cautivados, hermanos, con la persona de Jesucristo. Que Él sea nuestro mayor deleite. Que así sea.